Imagínate que estás a cargo de una flota de robots móviles que cuestan miles de dólares y de repente uno de ellos empieza a apagarse de manera imprevista y aleatoriamente. Pues eso exactamente nos pasó a mí y un grupo de colegas que trabajamos como técnicos en un parqueo automatizado que tiene una flota de estos robots. Estos robots se mueven de forma autónoma en un sistema, disponen de baterías. Y como te estaba contando, uno de estos robots empezó a comportarse de una manera muy extraña. Se apagaba de repente y no daba señales de más nada. Lo peor era que no era algo que se pudiera arreglar de forma remota. El técnico que estuviese de guardia tenía que ir al lugar y resetearlo para que pudiera seguir funcionando. Era algo bien difícil de determinar cuál era la raíz del problema, porque después de que llegábamos al lugar no veíamos nada mal con el robot, simplemente lo encendíamos y él seguía funcionando. Pero a los días o a las horas volvía a fallar y se apagaba. Siempre teníamos algo en común, que era cuando se estaba moviendo. Un momento en que estaba moviéndose, él daba la falla, se apagaba, perdíamos comunicación con él y había que ir al lugar a hacer el reset de él para que volviera a encenderse, ¿no? Y este es el error más difícil o el tipo de error más difícil que vuelve loco a cualquier técnico, ya que es aleatorio y no somos capaces de replicar el error. Entonces empezamos a intentar ir descartando las posibles causas, ¿no? Revisamos las baterías, el voltaje de todas las baterías estaba bien. Revisamos el cableado, no había nada mal, no había ningún cable suelto en el panel. Revisamos incluso la comunicación y no había nada que tuviese un problema. El robot literalmente podía funcionar sin problema ninguno durante horas y días. Y de repente, ¡pum!, empezaba a dar problemas. Después de varios intentos sin encontrar ningún problema, después de varios intentos de cambiar incluso algunas piezas sin ningún éxito, uno de mis compañeros, ya en puro desespero, empezó a mover cables en el panel con el robot encendido y en eso se le apaga cuando mueve los cables cerca de un componente, que era el selector de encendido y apagado. Luego recuerdo que cogimos un destornillador y fuimos a donde estaba el selector con el robot encendido nuevamente y le dimos unos toques y se volvió a apagar. Resulta que el culpable de todo eso es este selector, el selector de encendido y apagado. Este selector está conectado en el diseño a todas las baterías que usa el robot, a unos pines de activación de la batería, de las baterías que son de 48 volts. Y pues sencillamente este pequeño era que nos estaba dando tanto dolor de cabeza. Por fin logramos entender qué era la causa y era lo menos esperado. Una cosa que muchas veces no suponemos que se vaya a romper. Y este compañerito que está acá lo tengo aquí porque iba directamente a la basura y en el video vamos a desarmarlo para ver qué es lo que tiene realmente que nos dio tanta falla. Pues bien, vamos a empezar ya a revisarlo. Como es un simple selector, yo diría más un interruptor, lo que hace es, cuando está en posición on, cierra sus contactos y cuando está en off los abre. Eso en el sistema lo que hacía era simplemente puentear. De cierta manera, puentearía, cerraría dos pines que tiene la batería y eso habilita la batería para que dé salida de voltaje y pueda funcionar el robot. Pues bien, vamos a usar el modo de resistividad, de medir ohmiaje. Vamos a medir resistencia, ahí está en 0 y vamos a comprobar los contactos del interruptor. Silenciando, me debería dar 0. Y ya aquí enseguida ya estamos, fíjense, acá estoy midiendo los contactos del interruptor. El interruptor está compuesto por dos contactos, de hecho se le podría agregar un tercero. En el sistema usaban dos nada más. El de acá no me está dando
0 ohm, debería darme 0 ohm porque está en la posición de encendido. Vamos a comprobar el otro. El 0. Ok. Ahí está el 0. Pero ahora cuando vengo acá, no me está marcando nada. Increíble. ¿Tan mal estaba esto? Ah, ahí está. Deja apretar esto. Voy a apretar. Voy a apretarlo bien, entonces, para garantizar de que no tenga problemas la parte del terminal acá adentro. Oh, ¿ya ven? Está midiendo 0 ya. Ya, así sí está funcionando bien. Apago. Circuito abierto. Enciendo. Y circuito cerrado. Este parece estar bien. ¿Ven? Eso no es deseado. Entonces, ahí lo estoy replicando. Bueno. Lo que está sucediendo es que con las vibraciones que le estoy provocando, las platinas de los contactos que deberían mantenerse cerradas están recibiendo esas vibraciones y están perdiendo el contacto. Ahí, ¿lo ven? Eso pues puede provocar que la batería o las baterías del robot se deshabiliten y el robot se quede apagado cuando estaba moviéndose y debido a las vibraciones, por supuesto. Vamos a ver el otro. Ok, ahí estamos bien. Miren qué diferencia. Miren esta diferencia, esto es increíble. Así es como debe funcionar. Estoy dando literal golpes. Miren el 0, no se mueve. ¿Ven? Así es como debe responder todo lo que sea industrial. Lo apago, por supuesto, circuito abierto. Lo enciendo. Ahora, ¿por qué estoy usando el medidor en su modo óhmico y no en continuidad? Cuando medimos en modo continuidad, va a empezar a pitar bajo un umbral de resistencia. La verdad no me lo sé acá cuál es. Digamos que es 50 ohmios. Cuando la medida es menor de 50 ohmios, va a pitar, va a decir que hay continuidad y vamos a pensar de que no tiene ningún problema. Y realmente, como estamos comprobando un contacto, mucho más si es de potencia, tenemos que estar lo más cerca a 0. Por ejemplo, en un relay, si la resistencia nos da más de 1 ohmio, ya ese contacto está mal. Ok, vamos a desarmarlo y vamos a mirar adentro el contacto malo y vamos a compararlo, el módulo que está mal, con el otro módulo que nos está dando perfectamente. Una curiosidad antes de desarmarlo. Este interruptor está diseñado para montar en raíl DIN. Esto es el raíl DIN, muy usado en la industria. Es un estándar prácticamente que se usa para montar componentes eléctricos industriales. Puede ser un PLC. Acá tengo un PLC que se vienen videitos sobre programación de PLC con el PLC Click. Así que suscríbete si no te lo quieres perder. Entonces raíl DIN pues nos permite montar una cantidad enorme de componentes en paneles eléctricos industriales
y tiene la ventaja enorme de una versatilidad y una compatibilidad con componentes. A ver, ¿cómo se monta? Aquí se empuja. Este raíl DIN se debe atornillar en el panel. No tengo ningún panel acá. Se atornilla con esos agujeros y entonces se montan los componentes uno al lado del otro, incluyendo, ¿ves? Se presiona, track, y él entra ahí. Se montan todos los componentes y el cableado se facilita muchísimo en los paneles eléctricos. Y nada, quería mostrarles que este interruptor, selector, como quieran llamarle, aunque realmente solo tiene 2 pasos, está diseñado para montarse en estos amiguitos de acá. Seguimos con el desarme. ¿Cómo se desarma? Miren esto que fácil. Aquí tiene, las cosas industriales no me dejan de sorprender. Siempre hay diseños tan... Miren cómo esto se desarma. Lo doy para el lado y ya lo tengo desarmado. ¿Y cómo funciona? Pues aquí tiene un mecanismo que cuando yo lo gire, él levanta y empuja la pieza blanca. Ahora lo apago y entra. Ahora esa pieza blanca lo que empuja es esa pieza que ahora sería de color verde, que es la que cierra el circuito de estos contactos que serían los que realmente cortarían la corriente, ¿no? O harían pasar la corriente, mejor dicho. Bien, el que tengo marcado es el malo, el culpable. Vamos a desarmarlo, a ver qué podemos verle. Aquí está. Bueno, de todas maneras iba a la basura. Vamos a destruirlo en nombre de la ciencia. Uy, se partió. Qué mala calidad tiene el plástico este. Oh, mira cómo funciona. Miren cómo funciona. Oh, sí se ve desgaste. Sí se ve desgaste. Mostrarle. Oh, sí, sí, sí. Este es el vástago, creo que lo podría llamar. Este es el vástago verde, que era la pieza que empujaba, que empuja. Mírenlo aquí, en el que está funcional aún. No lo voy a desarmar porque está bueno, la verdad. Recuerden, rota, el selector rota, y cuando rota empuja las piezas blancas, y las piezas blancas a su vez empujan esta pieza verde. Pues la pieza verde, bueno, ya esto está dañado completo. Lo que hace es cerrar. Como pueden ver, aquí está un terminal y aquí está el otro. Y literal, cuando la pieza verde topa acá, puentea un terminal con el otro. Voy a conectar de regreso el otro a otra parte. Ok. Se gira esta pieza y ya queda en su lugar. Esta otra pieza está en perfecto estado. Lo interesante de esta historia es que pasamos varios días revisando baterías, cableado, protecciones y un montón de componentes mucho más complejos. Y al final, el culpable era un simple selector de encendido. Y esa es una de las lecciones más importantes cuando hacemos troubleshooting. Nunca hay que descartar los componentes más simples. Muchas veces el problema no está en el software, ni en el PLC, ni en la electrónica más sofisticada, sino en una pieza mecánica de pocos dólares que lleva miles de ciclos de uso. Si te gustan este tipo de historias reales de diagnóstico, automatización industrial, PLCs, robótica y electrónica, te invito a suscribirte porque tengo muchas más experiencias como esta para compartir en el canal. Y si llegas hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. De verdad lo aprecio muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.